El ecoturismo suena increíble, ¿no? Salvar un paraíso natural y de paso a su gente. Esa era la promesa en La Palma. Pero la historia que vamos a ver hoy es un poco, bueno, bastante más complicada. Es una de esas historias donde las buenas intenciones se topan de frente con la realidad y nos deja con preguntas muy incómodas sobre qué significa realmente salvar un lugar. Miren esta imagen. Esto es Chiapas, México. En estos esteros de manglares, la vida de una comunidad entera ha girado en torno al agua, desde siempre. Pero ¿qué pasa cuando el agua deja de darte de comer? Cuando tu sustento simplemente desaparece. Bueno, ellos se aferraron a una idea nueva, una promesa, el ecoturismo. Pero la gran pregunta es si esa promesa se cumplió de verdad. Ok, para entender todo este lío, primero hay que viajar a La Palma. Hay que conocer a su gente y entender por qué este lugar es, bueno, todo para ellos. Y cuando digo viajar, no es fácil. A ver, busquemos La Palma en el mapa. No es un punto turístico típico. Está escondida en una reserva de la biosfera, súper aislada. De hecho, la única manera de llegar es en lancha. Y esto no es un dato curioso, ¿eh? Esto define absolutamente todo sobre ellos, su vida, su cultura, su identidad. Imaginen por un segundo cómo sería vivir así. Que tu reloj no sea el del celular, sino la marea. Que tu calendario no sean los meses, sino las temporadas de pesca. Todo, absolutamente todo, la comida, el trabajo, la cultura, dependía de lo que el manglar y el estero les daba. Una conexión con la naturaleza que hoy en día es difícil hasta de imaginar. Y escuchen esto, es de un pescador de ahí. Nací aquí, crecí aquí, no dejaría este lugar por nada. Esto lo dice todo. No es solo un lugar donde viven, es quienes son. Es un regalo. Hay que tener este sentimiento muy presente para entender el drama que se vino después. Pero bueno, como en muchas historias, esa vida tan conectada con la naturaleza de repente se vio amenazada, y por una crisis que, la verdad, nadie se esperaba. El pilar de todo era el camarón. No era solo un ingreso extra, no. Era el motor de la economía local, lo que ponía comida en la mesa de casi todas las familias. Y de un día para otro, ese motor empezó a fallar. Este gráfico es brutal. Miren la caída desde finales de los 70s. No estamos hablando de un año malo, ¿eh? Esto es un colapso total y sostenido. Hubo un par de picos que dieron falsa esperanza, pero la tendencia es clara y es devastadora. La base de su economía, el camarón, literalmente se esfumó. Y claro, la gente no se quedó de brazos cruzados. Intentaron de todo. Se pusieron a pescar tiburón, cangrejo, pargo, lo que fuera. Y fíjense, a principios de los 90 hubo un pico que seguro les dio un respiro, una pequeña esperanza. Pero fue solo eso, un espejismo, porque esas pescas también se vinieron abajo, y ahí sí que se quedaron sin plan B. Y cuando falta el dinero y la comida, la cosa se pone fea. La crisis dejó de ser solo económica para volverse social. Este pescador lo cuenta clarito. Empezaron las peleas por los pocos lugares que quedaban para pescar. Los corrieron. Imaginen la desesperación. Gente que por generaciones compartió esas aguas, ahora peleando entre sí. La cosa había tocado fondo. Y justo ahí, en el peor momento, en medio de toda esa desesperación, aparece una idea totalmente nueva que sonaba casi perfecta. La promesa no era solo salvar a la gente, sino también al mismo ecosistema que los vio nacer. Y todo pasó muy rápido. A ver, en el 94 los expulsan de sus zonas de pesca, tocan fondo. Al año siguiente, ¡pum!, llega una organización de afuera con la idea del ecoturismo. Para el 2000 ya tenían su grupo formado y en 2004 consiguieron dinero para construir cabañas y todo. Parecía que por fin una nueva esperanza estaba naciendo. Pero claro, una cosa es el plan en el papel y otra muy diferente es lo que pasa en la vida real. Ahora vamos a ver qué sucedió de verdad cuando el ecoturismo aterrizó en La Palma. Entonces, la pregunta del millón es, ¿funcionó? Con todo ese esfuerzo, la organización, las cabañas, ¿valió la pena? ¿Fue el ecoturismo la salvación que todos estaban esperando? Y aquí viene la primera sorpresa. Si miramos solo la parte ecológica, la respuesta es que sí, parece que funcionó. Los estudios encontraron que los manglares, o sea, el atractivo turístico, estaban bastante bien conservados. Poca tala, buen estado. A simple vista, uno diría,
Éxito total para la conservación. Pero un ecosistema no son solo árboles y agua, ¿verdad? Si los manglares están sanos, ¿eso automáticamente significa que la gente que vive ahí también lo está? Y acá es donde el sueño se empieza a desmoronar. La promesa era darles ingresos estables a todos. La realidad, poca plata, muy de vez en cuando y solo para un 3% de la gente. La promesa era un proyecto de toda la comunidad. La realidad, un grupito cerrado que empezó a generar roces y envidias. Y la promesa era que el turismo pagaría por la conservación. La realidad, tuvieron que seguir dependiendo de la ayuda del gobierno. O sea, la distancia entre lo que se prometió y lo que pasó fue gigante. Y quizás este dato es el que mejor explica el problema de fondo. Después de tantos años impulsando el turismo, le preguntan a la gente qué es lo más importante para ellos. Y la respuesta es contundente: los peces y el estero. Su corazón, su identidad, sigue estando en la pesca. La playa, que es clave para el turismo, está por allá abajo en la lista. Es como si el proyecto y la gente hubieran estado hablando idiomas diferentes todo este tiempo. Y esto nos deja en el centro del problema. ¿De qué sirve tener un ecosistema salvado si la gente que vive en él la está pasando mal? ¿Eso es realmente conservación? Un profesor de la comunidad lo resume perfecto. Él dice que le hubiera gustado que el proyecto fuera de todos, que dejaran el egoísmo de lado y se organizaran juntos. En vez de unir, el proyecto parece que dividió, y esa sensación de oportunidad perdida duele. Entonces, ¿qué nos deja la historia de La Palma? Pues unas cuantas lecciones bastante duras. 1, el ecoturismo no es una varita mágica. 2, si un proyecto no se hace bien, puede crear más conflictos de los que soluciona. 3, y esta es clave, es muy difícil pedirle a alguien que cuide los árboles si no tiene que darle de comer a su familia. Y la última, la que más da que pensar. Un paisaje hermoso puede estar escondiendo una crisis humana muy profunda. Y cerramos con esto, que no es una respuesta, sino más bien una pregunta gigante que nos deja La Palma. ¿Podemos de verdad proteger la naturaleza si no cuidamos primero a la gente que vive ahí, a la gente que la llama su casa? Porque si algo nos enseña esta historia es que el destino de la gente y el de su entorno están, al final del día, completamente entrelazados.